El podcast con María Elvira Arboleda. Episodio 14, Hermelinda Alvarado. Hola, bienvenidos al podcast. Un gusto seguir hablando de Tauramena, de su historia, de sus cambios, de sus transformaciones y sobre todo escuchar gente que conoce esa historia de verdad desde siempre y nos puede contar muchas anécdotas y nos puede dibujar muchas escenas muy bellas de esa Tauramena. Hoy estamos con Hermelinda Alvarado. Ella es una profesional tauramenera, una institución, digamos, muy importante para la alcaldía de Tauramena, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero primero que todo, Hermelinda, bienvenida. Para mí es un gusto tenerla aquí. Rico que nos reciba a su casa. Buenas tardes para todos. Para mí también es un motivo de alegría tenerte aquí. María Elvira, tú sabes que te aprecio muchísimo. Y que me hayan tenido en cuenta para esto, es bonito. Yo, por mi profesión y mi trabajo en la alcaldía, siempre he luchado por levantar la memoria institucional. Y estas son cosas importantísimas para levantar la historia de nuestro municipio, que la verdad que es tan importante y tiene cosas muy relevantes que de pronto casi nadie conoce. Y estos espacios, la verdad que los felicito por hacerlos, María Elvira. Y es que hoy, digamos que uno dice, este pueblo es próspero, este pueblo tiene la alcaldía de Tauramena tiene unos procesos de calidad que no cualquier alcaldía, ni siquiera en Casanare, los tiene. Sí. Pero no son cosas que se dan de la noche a la mañana, sino que hay una historia detrás de todo eso. Sí. Y hay un poco de gente también que se ha empeñado en vamos a tener calidad, vamos a tener un reconocimiento. Eso es muy bonito, pero uno viene a escudriñar cómo fue que pasaron las cosas. Y bueno, yo te preguntaba ahorita, fuera de cámaras, de la Tauramena de antes, porque tú naciste acá, naciste en la vereda Agua Blanca, tienes toda la película de cómo era eso. Nada más me imagino que el paso de Agua Blanca al casco urbano de Tauramena era muy difícil. Digamos que nosotros vivíamos en una casa que queda enseguida de la casa donde hoy vive la señora Uga de Perilla. Y la tauramenera quedaba tan cerca ahí, que era algo tan bonito que nosotros cualquier momento nos íbamos para el caño, porque era un caño, o es un caño. Pero también era el paso para nosotros ir a la finca, por ahí pasábamos siempre. Se dificultaba muchísimo cuando esa tauramena crecía, es que no dejaba pasar a nadie. Y siente una a veces un poco de nostalgia, de que hoy en día no sucede eso. Ya no tiene casi agua. Y entonces yo analizaba hace unos días con otras personas que hablábamos de eso, del cambio que ha tenido Tauramena y de todo el paso a paso que ha tenido a través del tiempo, de cómo era antes Tauramena y cómo es hoy en día, que realmente es un cambio drástico. Y que esos cambios drásticos nosotros tuvimos por fortuna vivirlos en carne propia. Digo por fortuna porque si bien es cierto, no es todo bueno, no hubo del todo cosas buenas, sí hubo un cambio y un progreso para el municipio, claro que sí. Pero sería mentir si dijéramos sí, lo contrario. Sí. Y digamos que en ese entonces, que yo muy pequeña, que me trajeron para acá, para el área urbana, que a estudiar, y estudiábamos en el Colegio de las Monjas, que fue un colegio que se dejó caer, digamos que los agustinos recoletos eran los que tenían ese colegio. En su momento era el mejor colegio de Casanare. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo como tercero primaria y habían 120 internas, digamos que casi de todo el país. Era manejado por monjas, obviamente. Muy cultas. Y donde realmente recibimos una formación. Yo creo que la mayoría de las personas que somos de acá, que vinieron a estudiar ese colegio, recibimos la mejor formación que en el momento pudimos hacer. Yo sí le agradezco de verdad a ese colegio y a la formación que nos dieron las hermanas agustinas recoletas de ese entonces. Sí. Y en esa época de colegio, de las monjitas, una Tauramena linda. Ay, hermosa, porque todo era muy natural. Digamos que ese era un pueblito pequeñito, yo le pongo
como te decía antes, unos 1.500 habitantes entre urbano y rural porque eran, pero había mucha finca, la gente se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, el comercio que había era poquito, pero se movía muchísimo. No veía como cada 8 días la gente salía al pueblo, el domingo era el día de mercado, como cualquier pueblo del país, el domingo es el día de mercado, uno veía a toda la gente comprando, trayendo cosas. Me acuerdo que donde hoy en día es el Parque Centenario había una mata de bambú muy grande. El amarradero de los burritos. Y ahí llegaba la gente con toda la comida que venían a vender de las veredas, yuca, plátano, ñame, de todo lo que se cultivaba, porque gracias a Dios Tauramena tiene una tierra muy, muy fértil y hay mucha producción, lo que usted siempre se cultiva. Desafortunadamente, ese auge agropecuario y ganadero se fue acabando muy poco con la llegada del petróleo. Claro, y la gente no sentía el mismo beneficio económico de ir a jornalear, nos lo contaba hace poco. Sí, era muy también. bonito, éramos un pueblo, yo me acuerdo que se hacían las fiestas patronales, eran unas fiestas en el año, pero eso había corrida de toros, más que todo corrida de toros. Mira que en ese entonces casi no había coleo, había corrida de toros, había toreo y traían toreros profesionales, que eso era todo un espectáculo. Las fiestas contrataban sus grupos, bueno, de música en ese entonces y era chévere. Pues nosotros mirábamos de lejito porque no era que nos dejaran salir a fiestas. No, mi papá y mi mamá eso no, y si salíamos con ellos y no. Pero era lindo y era una cosa muy sana. Sí, y todos los muchachos, mira que era tan sano todo, ya llegamos al bachillerato y... ¿El bachillerato lo estudiaste acá también? Claro, en el José María Córdoba, yo soy promoción de 1987. Pero era algo tan bonito y yo cuando salí bachiller, yo le decía a mis compañeros, la mejor vida que uno puede tener es cuando está estudiando el bachillerato. La mejor vida. ¿Por qué? Porque primero uno no se preocupa por nada. Que a mi papá le daban a uno todo, los papás le daban a uno todo. Uno está estudiando y quieren es que termine su bachillerato, sí. Sano, sí, habían peleas, como cualquier jóvenes, adolescentes que se peleaban por bobadas, pero no habían drogas. No habían celulares. No habían celulares, ni televisión casi. Entonces, ¿a qué se dedicaba uno a estudiar? A leer, porque yo creo que yo me leí todos los libros de la biblioteca. Yo me leí toda la línea de Julio Verne, por ejemplo, que son unas cosas que parecen una Biblia, pero yo me la leí toda. ¿Y quién trajo esa biblioteca? ¿Cómo se construyó? No, el mismo colegio, porque entonces, en ese entonces el FER, que en ese entonces funcionaba el FER, y eso mandaban muchos libros. Digamos que en ese entonces había mucho apoyo de la intendencia en ese entonces para los colegios, la alcaldía muy poco, porque la alcaldía en ese entonces no tenía plata. Y era diminuta. De esa alcaldía que te acuerdes, me contabas ahorita, bueno, la alcaldía era todavía una casita pequeñita en el parque. No, la alcaldía era ahí donde está hoy en día, pero era una así era en L y era el despacho del alcalde, el personero, el tesorero que trabajaba solo, literal, y el inspector de policía. Ya digamos como en el 85 ya le nombraron una auxiliar a la tesorera. Pero tú me contabas de dos personajes también, el carcelero y el fontanero. Ay, el fontanero, sí. Claro, eso sí no faltaban porque tocaba ir a revisar la tubería, tocaba ir a la de todo el pueblo. La de todo el pueblo porque no había acueducto, ¿no? Se traía el agua de mangueras, pero era una bocatoma. Y entonces el fontanero tenía que ir a destapar la bocatoma cuando llovía y se llenaba de hojas y eso. Tenía que estar pendiente de eso. Cuando una persona necesitaba que le dieran instalación de llevar su manguera para una nueva casa que estaba construyendo. Y el carcelero porque en ese entonces había cárcel y había presos. O sea, se movía la cárcel. Sí. Pero sí. Muy poquita gente manejando eso. Ah, no, pues digamos que eran como unas 10 personas, el personero, no era más, que no, el registrador que también funcionaba ahí en las instalaciones, solo también, y no era más. Digamos que yo terminé mi bachillerato en el 87,
En el 88 no trabajé porque tuve mi primer hijo de Uber, nació. Y en el 89 yo entré a trabajar a la alcaldía. En la primera administración de la señora Carlota Figueredo, porque ella fue... O sea, en la primera vez que elegían alcalde por elección popular. Sí, la primera vez porque doña Carlota entró el 1 de junio de 1988 y fue la primera alcaldesa, el alcalde por voto popular por primera vez. ¿Y ahí entraste a hacer qué? Y yo entré como auxiliar de oficina. Mira que es una historia es como bonita para mí porque yo recuerdo pues que yo tuve mi bebé, obviamente estaba compartiendo mi vida con el papá de él, pero la situación económica pues tenaz porque ni yo apenas salía del colegio y aquí pues él tampoco tenía un trabajo así como fijo, entonces la situación económica no era la mejor. Sin embargo, yo sabía que la alcaldesa era la señora Carlota, que para mí ha sido como mi mamá toda la vida porque ella vivía enseguida en mi casa. Entonces yo dije, ay no, yo voy a hablar con ella porque yo necesito trabajo. Entonces me fui una noche y le dije, ay señora Carlota, y entonces, ay Hermelinda, ¿cómo está? Y no sé qué, ya salió a Chile, le dije, sí señora, y yo pues vengo con mucha pena a decirle que si me puede colaborar con algo de trabajo porque estamos como un poco mal. Y ella me dijo, se quedó mirando, me dijo, ay Dios, ¿qué hago? Pensando, dijo, pero vaya mañana a las 8 a ver qué podemos hacer. Imagínense, eran unas oficinas muy poquitas. Y entonces llegué yo a las 8 de la mañana cuando, me acuerdo que el secretario general era Carlos Julio Vargas, hoy en día el esposo de Zoraida Perilla. Y entonces me dijo, ¿qué hubo Chinita? ¿Qué hubo Chinita? La señora Carlota la está esperando. Le dije, ay, ¿en serio? Dijo, sí, o sea, ya le había dicho. Entonces ella me mandó seguir y me dijo, mira, hay una licencia del citador. Había citador, del que llevaba las comunicaciones. Y por 15 días le dije, bueno, listo, yo lo acepto, por 15 días. Y bueno, me nombraron en esa licencia. Y estando en esa licencia, la prorrogó por 45 días más. Digo, ay, qué bueno. Pero estando en esos 45 días, la auxiliar de tesorería tuvo un problema con un coronel del ejército, porque él llegó y dijo buenos días y ella estaba ocupada y no le pudo levantarse a hacerle la venia. Entonces fue y le puso una queja a la señora Carlota y la señora Carlota dijo, uy, tenaz, que alguien me venga a dar una queja de un empleado mío. Yo no, y entonces era tan terrible en ese entonces eso, que la declaró insubsistente. Y entonces me llamó y me dijo, Hermelinda, vas para allá, ya no sigues en la licencia, vas para tesorería. Y yo, gloria a Dios en el cielo, porque era un nombramiento en la planta. ¿Desde ahí? Y desde ese entonces estoy en la alcaldía. Por una circunstancia. Sí. Iniciaste, pues, desde que el municipio empezó a ser oficialmente y formalmente municipio. Sí, claro. Digamos que cuando yo empecé a trabajar con la alcaldía, pues el municipio era relativamente pobre. El presupuesto en el 89, el presupuesto valía como 80 millones y éramos como 10, 11 empleados. Los sueldos, obviamente, los recursos propios del municipio, pues aquí, si bien es cierto, había el impuesto de industria y comercio, pero imagínense, al comercio pues era muy poquito, el impuesto predial era lo más. No, y nos contaba alguien que les tocaba ir a caballo por las veredas a ir a recoger en las fincas el impuesto predial. El impuesto predial, sí, tocaba ir allá, y era a caballo, porque realmente eran trochas, aquí no habían carreteras, eran trochas. Lo que digamos que ahí se miraba la gestión del alcalde, porque yo me acuerdo que en ese entonces doña Carlota viajaba a Bogotá, me acuerdo que había un ministerio o algo así que se llamaba, no era como un programa, que se llamaba Caminos Vecinales, y ella buscaba recursos para arreglar las caminos, para al menos abrir trochas. Ella gestionaba muchos recursos.
Y ahí empezó se empezó a ver, ¿no? Se empezó a Tenía ver. mucho contacto. Ya digamos que el otro año ya el presupuesto valió como 120 millones de pesos. Yo me acuerdo que mi primer sueldo fueron 23.000 pesos. 23.000. Pero eso era plata. En ese entonces uno vivía. En ese entonces no había aquí la vida aquí en el municipio era muy, muy económica. Digamos que aquí se daba la yuca, el plátano, la cebolla, todo. Que lo que se compraba tal vez por ahí era el arroz, así, la pasta, todo el resto todo se daba acá. Se daba acá, el café se daba acá, la panela se daba acá, o sea, hacían la panela acá. Y lo digo porque en la finca donde mi papá, allá lo único que se compraba era la sal. De resto allá cultivábamos arroz, piña, frutas de toda clase, plátano, yuca, de todo. Entonces aquí siempre ha sido un municipio muy, muy productivo de Tauramena. Y yo me acuerdo que, bueno, fue ya en 1990, cuando ya se vio como de verdad que empezaba a llegar, empezaban a construir el CPF. Ya empezó a llegar mucha gente de otro lado. Y empezó esto Y empezó como a que hay más gente, como que no sé qué, como que los trabajos, todo el mundo que lo contrataran para la construcción del CPF, y toda la gente ya era la expectativa del boom petrolero. Ya en 1993 esto se puso invivible. Invivible, uy, no, eso... Pero por los costos también. Por los costos tan altísimos, porque ya empezaron las compañías, ya empezó la explotación petrolera como tal. Y empezaron ya a contratar gente, y pues aquí lo único que había era mano de obra obrera. No había mano de obra calificada, porque realmente aquí, si bien es cierto, habían profesionales, porque las personas que medianamente tenían dinero los llevaban a estudiar a otro lado, pero de allá no regresaban. Se quedaban por allá porque aquí, ¿qué venían a hacer? No había dónde. No había dónde. Y las personas los estudiantes que querían estudiar y no tenían recursos, pues no podían salir a estudiar, sencillamente porque no había. Digamos que yo pude estudiar porque hubo una universidad que fue la Santo Tomás, que daba universidad a distancia. Entonces eso fue Y creó un CREAD en Yopal, es decir, donde uno iba, se matriculaba, le entregaban las materias, los libros y todo, y uno estudiaba, pero uno mandaba las evaluaciones, era a Bogotá, no a Yopal. Y mi título dice Santo Tomás, Bogotá. Y entonces, digamos que era muy difícil el acceso a la educación en ese entonces. Ya cuando después que llegó el boom petrolero ya fue diferente, porque ya el municipio empezó a crecer y ya el municipio empezó a recibir ya industria y comercio de compañías, ya no era del almacén, sino de compañías, que ya era grande. Ya los recursos propios eran diferentes. Yo me acuerdo que a finales de 1994, cuando estaba entregando la señora Carlota, el presupuesto valía 1.600 millones de pesos. Pasó en el primer gobierno 80 millones a 1.600. A 1.600 millones de pesos, le entregó con 1.600 millones de pesos. Y en el 94 llegaron las primeras regalías a Tauramena, que fueron 200 millones. Me acuerdo tanto porque lo recibimos por un recibo oficial, y yo hice el recibo oficial. Pero ella lo recibió saliendo, o sea, no lo alcanzó a ejecutar. No lo alcanzó a ejecutar. 200 millones ya en el 94, imagínate. Le quedaron a Gundizalvo. Le quedaron a Gundizalvo. Sí. Yo inicialmente, pues son tantas las cosas que uno quisiera hablar y recordar y imaginarse esas escenas. Quería hablar de la alcaldía de Tauramena, porque la percepción que yo tengo, que también he trabajado en la alcaldía de Tauramena, es que la alcaldía de Tauramena hoy es una alcaldía que está muy arriba también. Sí, sí. Digamos que Tauramena está muy arriba siempre en muchas cosas. En muchas cosas. Pero en lo administrativo también. Sí. Sí, es un municipio con unos estándares de calidad, de cumplimiento, certificado por el ICONTEC. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo empezó todo ese proceso? ¿Por qué la alcaldía está tan bien en ese sentido? Porque, digamos que en el 95, cuando entró Gundizalvo Vega, que ya empezó a recibir las regalías como tal,
empezó a recibir cada 2 meses 5.000 millones, cada 2 meses. O sea, el municipio del 95 al 97, que fue lo de Gundizalvo Vega, se manejó muchísimo dinero, y que no se sabía cómo gastarlo y que no había una ley de regalías. Exactamente. Y No entonces, había nadie que no había ley 8, o sea, no había ley 441, que fue la primera que salió, eso no existía. Entonces, el alcalde lo que le hizo fue proyectar el municipio, eso se le abona a Gundizalvo Vega. Él tuvo una visión. Él proyectó el municipio, lástima que lo proyectó a tan poco tiempo, porque lo proyectó más o menos a 20, 25 años. O crecimos mucho. O crecimos demasiado, tal vez. Pero él hizo muchos proyectos iniciales, primero porque había que hacer el pueblo, porque realmente había unas casitas, no había acueducto, no había alcantarillado, no había gas, no había... la luz eléctrica había llegado en el 88, pero por gestión de las personas, que ese es otro cuento. Sí, ese es un trabajo comunitario, pero eran unos postes de madera y habían unas luces públicas, pero muy pocas, y las instalaciones de las personas eran pues muy rudimentarias, obviamente. Bueno, estábamos hablando de Gundizalvo Vega. Entonces, ¿qué hizo él? El primer proyecto que hizo fue hacer el acueducto del municipio, que eso fue una bendición de Dios hacer. Y además porque nosotros, Tauramena es muy rico en ríos, en quebradas, y obviamente los afluentes por todo lado. Hay veredas donde brota el agua así sin que ni más. Entonces hizo el acueducto del municipio, que fue uno de los mejores proyectos. Una vez hizo el acueducto, empezó a hacer todo lo que fue los diseños de alcantarillado y aguas pluviales, que eso también se abona, porque llueve acá y el municipio no se inunda, gracias a Dios, porque tenemos alcantarillado pluvial. Entonces, y a la par hizo el alcantarillado sanitario, el pluvial, y de una vez dejó instaladas las redes del gas. Entonces fue algo muy bonito. Y otra cosa fue que hizo un diseño urbanístico. Nosotros somos un pueblo con cara de ciudad, por ese diseño urbanístico que él hizo, porque éramos este pedacito, digamos que esta casa no existía, era de ahí entre la carrera 14 a la 15 y la 16, pero muy poquito hasta ahí, hasta donde es el colegio acá, y ahí ya paré de contar, no era más, los dos parquecitos ahí, pero no eran parques. Digamos que allá sí había un parque, que en ese entonces le decíamos el parque de la iglesia, porque no lo llamábamos fundadores, no el parque de la iglesia. Pero acá no, había un bambú ahí con un sitio lleno de pasto ahí nomás. Después fue una cancha, donde hacían encuentros de microfútbol, de baloncesto, tumbaron todo eso cuando hicieron el parque realmente. Pero realmente el municipio a partir del 95 fue que tuvo un auge, pero muchísimo, ya empezaron a hacer programas de vivienda. En ese entonces se hizo la Florida, se hizo los Libertadores, porque todos los Libertadores era el aeropuerto, porque teníamos aeropuerto además. Aquí llegaba avión. Éramos muy pipos. Pues claro, toda la mercancía llegaba en avión de carga. Y venían avionetas, no había líneas así, no, pero sí en avión de carga, ese sí había línea, avión de carga venía los martes y los jueves el avión de carga. Todo un suceso. Sí, y aquí el acceso era la flota Sugamuxi y llegaba por la mañana, llegaba por la tarde y se iba a las 6 de la mañana. Esa era nuestra línea nomás. Pero de ahí en adelante sí se amplió todo, se amplió el comercio, llegaron más líneas de buses. Empezó ya después de que se hizo todo el alcantarillado, todo eso, empezó la pavimentación, que Gundizalvo pavimentó todo el centro del pueblo, gracias a Dios. Un cambio radical. Fue un cambio drástico, porque nosotros pasamos de ser un municipio en ese entonces de unos 3.000 habitantes a ser un municipio de casi de 10.000 habitantes. Entonces el cambio fue, había hacinamiento, habían casas donde vivían 5 o 6 familias. Eso hubo hacinamiento, también llegó con el boom petrolero, llegó la prostitución, llegó la delincuencia, llegó la carestía. Me acuerdo que en 1993
digamos que uno pagaba un mes de alimentación que valía 20.000 pesos y al otro mes valía 80.000. Entonces, nosotros en el 93, después de que ya nos habían subido lo de ley, el sueldo, la Contraloría nos aprobó una prima de carestía y valía casi el mismo sueldo que estábamos ganando, porque es que no alcanzaba para más. No alcanzaba. Era un fenómeno diferente. Sí, diferente. Y ya a partir de 1994 ya, como habían regalías, y la nómina se podía pagar con regalías. La alcaldía de Tauramena ha tenido tantos cambios y tendríamos que hacer pues unos 2 programas para hablar de toda esa evolución. Sin lugar a dudas, ha tenido gente muy pilosa que hoy tiene la institución, la administración municipal, unos estándares de calidad muy buenos y muy destacados. Sí, mira que la alcaldía de Tauramena tiene algo en particular, casi que diferencia de otras alcaldías de Casanare, y es que tiene una plata, primero, muy joven, porque hay mucha gente joven trabajando ahí. Pues no lo digo por mí, yo ya voy saliendo, pero tiene mucha gente joven. Segundo, muy preparada. La planta de personal, hasta secretarias y aseadoras y celadores son profesionales, algunos, no todos. Pero muchos. Pero la mayoría de gente es profesionales, especializados y con maestrías algunos. Entonces, esa es una desventaja que tiene la alcaldía. Digamos que en la primera administración de Javier, que fue en el 2008, se empezó con implementar el certificado de calidad. Entonces ya se contrató al ICONTEC para que el municipio estuviera certificado. ¿Y hoy mantiene esa certificación? Hasta hoy ha mantenido su certificación. Hay digamos que algo muy positivo en la alcaldía, y es que tiene gente muy comprometida, unos profesionales con un compromiso, con un sentido de pertenencia impresionante. Nosotros como profesionales nos interesamos porque las cosas se cumplan, porque las normas se cumplan, porque el municipio siempre, si usted ve el FURAC, que es donde se mide cada año, el municipio nunca ha bajado del 80%. Siempre ha estado 80, hasta el 90 ha llegado. Entonces, ¿qué significa eso? De que las cosas se cumplen, de que los programas se cumplen, de que la alcaldía como tal sí cumple, que los informes, que los programas se han desarrollado, que realmente... La gente no sabe que la administración pública es tan compleja. La gente no sabe. Y lo dispendioso que son todos los trámites y los dispendioso que es que uno tiene que hacer un informe, que hay que ir a la Contraloría, que a Planeación Nacional. No solamente las CIAs, los CIAs son lo de menos, sino el cumplimiento ante los entes nacionales. Por ejemplo, ante el Departamento Nacional de Planeación, que es donde más se rinden cuentas ante el departamento de ¿qué? De la ejecución de los proyectos de inversión, sobre todo. Entonces eso mide una cosa impresionante. Digamos que el FURAC mide toda la administración, toda la parte administrativa de la alcaldía, toda. Y nosotros siempre llegamos a cumplir como sea, pero se cumple lo que dice la norma, lo que dice el plan de acción, pues en ese momento lo que dice el MIPG. Entonces nosotros siempre estamos pendientes de que las cosas se cumplan. Por eso Tauramena ha estado en unos estándares altos en calidad en comparación con otros municipios. Hermelinda, hoy yo quería venir hasta acá porque es quizá de las funcionarias que ha trabajado con todos los alcaldes electos por elección popular, sí, que conoce la historia administrativa del municipio, que tendremos que hacer un capítulo especial para hablar a profundidad de todas esas intríngulis de la función pública, que es de la un función cuento pública, sí, que la gente no conoce a veces, sí, lo dispendioso y lo exigente que es, pero que hoy Tauramena tiene una alcaldía con una calidad alta porque sí, tiene gente muy pilosa. Sí, es verdad, muy preparada. Muy preparada. Y que nadie sabe lo que uno sufre allá adentro cuando de pronto no puede hacer algo, cuando de pronto no lo apoyan para desarrollar este proyecto. Uy, es bien dispendioso, pero siempre, yo por ejemplo lo hago con mucho amor, lo que hago. Así es, toda una vida, toda una vida de servicio. Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por ese servicio, gracias por el tiempo, por abrirnos las puertas de su casa
y por contarnos la historia. Sí, y eso falta mucho por contar, María Elvira, como tú lo dices. Digamos que el tiempo es muy corto para uno resumir toda una vida administrativa y toda una vida del municipio, que son cosas, y que hay cosas que se quedan ahí porque en el momento uno no se acuerda, porque en el momento de pronto se pasó, pero hay mucho que contar, hay muchísimo. Gracias por contarnos ese pedacito. María Elvira, con todo gusto, gracias a usted y gracias a Enfocarte, que está haciendo eso. Espero que cuando yo esté levantando la memoria institucional del municipio me regalen el video para acordarme. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Dios los bendiga. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Telewoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción, Fundación El Repique. Producción ejecutiva y creativa, Enfocarte Publicidad. Dirección, Brian Moreno. Producción, Sergio Molina. Conducción e investigación, María Elvira Arboleda. Coordinación logística, Lorena Ramos. Diseño de escenarios, Maye García. Iluminación, Cristian Vargas. Sonido, Johan Barrera. Música original, Joropo Indomable. Camarógrafos, Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija, Anderson Huertas. Edición y postproducción, Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración, Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena, Casanare.